Buenas a todos, soy Kinox, trayéndoles un nuevo video. Quiero aclarar que ninguna de las novelas e imágenes me pertenecen. Créditos a su respectivo autor, sin más que decir, disfruten de la novela. Steven Universe. Peridot Rota. Prólogo. Dentro de las instalaciones de la guardería Gamma, varios seres humanoides emergieron de agujeros diseñados para su tamaño. Todos tenían piel verde y gemas incrustadas en partes de sus cuerpos. Eran Peridots. El planeta madre finalmente había conquistado un nuevo mundo y erradicado toda la vida presente para generar nuevas gemas. Estos Peridots estaban destinados a convertirse en activos valiosos para el Imperio Diamante, sirviendo como técnicos y educadores de guardería. La guardería Gamma, bajo el mando de Diamante Amarillo, era responsable de generar la mayoría de los Peridots, pero los recursos del planeta ahora estaban casi agotados. Mi diamante, el 99-98% de los Peridots ya se han despertado, informó la perla con una expresión servil. Diamante Amarillo, imponente y autoritaria, pensó. Los Peridots son más pequeños que en la era dorada del Imperio, pero mientras se puedan usar, no importa. Es hora de irse. Sí, mi diamante. Con esas pocas palabras, un planeta entero quedó deshabitado, su vida vibrante extinguida. Lo que ninguno de ellos se dio cuenta fue que en uno de esos agujeros interminables, quedó una pequeña y única Peridot. Ella era el 0,02% por el que Diamante Amarillo nos molestó en preguntar. Esta Peridot algún día se convertiría en un presagio de dificultades en todo el universo, representando una amenaza significativa para el Imperio Diamante. Su nombre en código era Peridot Faceta, 3T6J Corte, 9ZM. Capítulo 1. La guardería. En las instalaciones de la antigua y abandonada guardería Gamma, nació una pequeña y única Peridot. Su nombre en clave era Peridot Faceta, 3T6J Corte, 9ZM. Su cabello tenía un tono verde pálido y elegante, que contrastaba con su piel de un verde más oscuro. El tamaño de la Peridot era más pequeño que el de las de su especie, un síntoma típico de un despertar tardío. Comparada con sus compañeras, había pasado 3000 años encerrada en su agujero sin una chispa de despertar. En el planeta madre hacía tiempo que la consideraban muerta. En circunstancias normales, una Peridot no formaría un ego en sus primeros días, pero Peridot Faceta, 3T6J Corte, 9ZM exhibía un comportamiento tan único como su tamaño. ¿Qué mierda es esta suciedad en mi cuerpo?, exclamó con un tono desesperado e incrédulo. Al notar sus manos pequeñas, sus pupilas temblaron con asombro. Desesperadamente puso sus manos en su parte baja del cuerpo y no sintió nada. Es natural, después de todo, las gemas son una especie sin género y no tendrían genitales. Desafortunadamente, a Peridot no le importaba la biología de las gemas. Su mente simple solo pensaba en su viejo compañero que ya no estaba allí. Se fue. Mi pato. Lágrimas llenaron sus ojos como una cascada interminable. Hace apenas unos momentos, era un típico oficinista de 22 años comiendo manzanas después de un día estresante en el trabajo. Al contemplar su nuevo cuerpo, los recuerdos inundaron su mente desprevenida en un instante. Recordaba. Había muerto. El choque hizo que sus pupilas temblaran aún más, y todo su cuerpo se cubrió de sudor y lágrimas. Pero unos segundos después, lo que antes era miedo fue reemplazado por vergüenza. ¿Me morí atragantándome con una maldita manzana? Si la abuela se enterara de que morí de esta manera, se reiría en lugar de llorar en mi tumba, pensó. Después de reflexionar sobre su orgullo inútil, Peridot finalmente se dio cuenta de su entorno. ¿Es esto, una fábrica humana? Varios agujeros con forma de humanos, como el del que ella salió, estaban esparcidos por un planeta frío y desolado. Cautelosamente se levantó de su agujero y tocó la extraña roca de la que provenía. Es increíble que haya salido de aquí, pensó. Al contemplar los agujeros, notó unas máquinas extrañas con gemas y patas de metal. Eran inyectores. Absorbían la energía del planeta para generar gemas. Pero ahora ya no producían gemas debido a la falta de energía del planeta. Al ver estas máquinas futuristas y extrañas, Peridot no podía aceptar su propia realidad. Cuando miró al cielo para evitar las aterradoras máquinas, una vista peculiar llamó su atención. ¿Dos lunas? La imagen de dos lunas era claramente visible en el cielo. Era algo que nunca habría visto en su planeta natal.
Con estos hechos frente a sus ojos, se dio cuenta de que este no era su planeta. No puede ser, ¿soy la protagonista? Pensó con delirio sobre su lugar en este mundo. Había leído tantos libros de ficción que se confundió a sí misma como una existencia especial. No pasó mucho tiempo para que volviera a sus sentidos, y la desesperación llenó su mente de nuevo. Había caminado durante horas y horas, y no apareció ni una sola persona a la vista. Estaba completamente sola en un mundo desconocido sin medios para escapar. La única diversión que tenía era el hecho de que podía saltar más alto debido a la débil gravedad del planeta. Pero incluso esta diversión terminó cuando se acostumbró. ¿Qué haré a partir de ahora? Estoy tan aburrida aquí. Su adicción a Internet estaba presente incluso en este momento. Quería leer un buen libro, jugar videojuegos y hablar de cosas triviales con sus amigos, pero obviamente ninguna de estas cosas existiría en un planeta desolado. Peridot caminó sin rumbo durante mucho tiempo hasta que un hermoso y circular objeto tocó sus pequeños pies. El objeto azul y moderno contrastaba con la vista primitiva del mundo apocalíptico. Sus ojos se fijaron en el objeto con incredulidad. Sabía que era este objeto, pero algo más la sorprendió aún más. ¿Soy yo? Vio su reflejo en la superficie del objeto azul. La gema estaba incrustada directamente en su frente. Peridot pensó que parecía un alienígena debido a su piel verde, pero su rostro era tan lindo que incluso esta piel verde tenía su propio encanto. Se puso melancólica al ver la imagen que activaba sus instintos protectores. Peridot siempre quiso formar una familia. Quería una esposa única y proactiva y un hijo lindo para vivir juntos. Estos sentimientos permanecieron incluso después de su muerte. Es una pena que me convirtiera en mi ideal de hija, pensó excéntricamente, tocándose su propio rostro. Cuando el impacto acerca de su apariencia desapareció, finalmente dirigió su atención al objeto azul. Era un portal molecular, uno de los medios que las gemas a menudo usaban para viajar a los lugares más lejanos de la galaxia. Cualquier guardería tendría al menos uno de ellos. Era una pena que el planeta no tuviera energía para activar ni siquiera uno solo en tal estado. Inconsciente de este hecho, los ojos de Peridot brillaron con esperanza. Así que este es el mundo de Steven Universe. Pensó. Steven Universe era el dibujo animado que había visto más en su infancia. Esperaba ansiosamente cada temporada y memorizaba las líneas de cada episodio. Al crecer, dejó de mirar, pero seguía escuchando las canciones de vez en cuando. La pequeña Peridot se puso de pie sobre el portal con ojos brillantes. Abrió sus brazos avergonzada y se agachó como queriendo volar. Estaba tratando de reproducir una de las escenas más icónicas donde Steven intentó usar el portal con las gemas de cristal. ¿Por qué no está funcionando? Ni siquiera una sola luz estaba allí. Sus ojos miraron cuidadosamente el portal. Instintivamente sabía que faltaba algo. El portal estaba severamente roto en el borde y pequeños cristales estaban esparcidos alrededor. Los ojos brillantes fueron reemplazados por el miedo de nuevo. Su pequeña mano tocó el portal como si escaneara en busca de cualquier detalle. Todos los procesos para reparar el portal, la energía necesaria, e incluso el material del que estaba hecho aparecieron directamente en su mente. Esta era una de sus habilidades únicas, la evaluación. Un despertar tardío con habilidades únicas sorprendería a la mayoría de las gemas en el planeta madre, pero solo le dio a la pequeña Peridot una nueva capa de asombro. Peridot se dio cuenta de que nunca podría usar este portal para escapar, estaba atrapada en este mundo. Capítulo 2. Falsa esperanza. Han pasado 2 días desde que Peridot descubrió el portal, y su estado de ánimo no podría ser peor. La expresión animada del primer día no se veía por ningún lado. En su lugar, su mirada vacía y su boca caída revelaban su desesperación interna. Las manos de Peridot temblaban mientras se sentaba sola, con la mente acelerada. No había dormido, pero afortunadamente, las gemas no necesitaban respirar, comer ni dormir. Si ese no fuera el caso, habría perecido hace mucho tiempo. Pasaba sus días pensando melancólicamente en su vida pasada. ¿Está abuela bien? ¿Están celebrando mi funeral ahora mismo? Su abuela era su única familia en su mundo anterior, aunque no estaban relacionadas por sangre. Le debía tanto, pero ahora nunca podría pagarle su amabilidad. Las lágrimas corrían por sus mejillas en el mundo solitario. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero eso no le traía consuelo. Peridot sabía que tenía que hacer algo en lugar de lamentarse.
Tenía miedo de que si pasaba más tiempo pensando, perdería la cordura. Con estos pensamientos, se levantó a regañadientes, con las piernas temblorosas. No sabía a dónde ir. Si tenía suerte, tal vez podría encontrar otro portal o un comunicador. Sin embargo, no quería pensar en posibilidades porque sabía que la esperanza podría lastimarla más tarde. Así que simplemente se levantó y caminó en el mundo interminable. Los días pasaron de esta manera para ella. 1 semana, 2 semanas. No se molestó en contar. Y luego, como si el mundo finalmente le diera luz verde, sintió una superficie plana bajo sus pies. Sus ojos brillaron por un breve momento. Allí, un portal estaba casi completamente intacto. Tal vez podría usarlo para ir a la Tierra. Tocó el portal con sus manos, vacilante. En su mente, la imagen del portal se formó en detalle. Cada pieza con su propósito respectivo se describía allí, junto con la energía necesaria para operarlo. El portal estaba en mejor estado que el que había encontrado antes, pero carecía de la energía para transportar a alguien. Su esperanza se rompió de nuevo. Siguió analizando el portal, y de repente una idea vino a su mente. Si no hay energía, solo necesito encontrar una buena fuente de energía, pensó. Comenzó a reunir toda la información que tenía sobre las gemas. Las gemas eran seres únicos con vidas infinitas. Podían cambiar sus cuerpos a cualquier forma que desearan, fusionarse entre sí y tenían habilidades únicas. Pero algo aún más interesante era su capacidad para condensar energía de sus cuerpos. Esta era la habilidad que la mayoría de las gemas mostraban en la serie, y ella, como gema, debería poder hacer lo mismo. Peridot cerró los ojos y escaneó su cuerpo. La información sobre sí misma llegó a su mente. Por primera vez, se analizó a sí misma. Los resultados fueron fascinantes. Primero, aprendió que además de la capacidad de analizar cosas, también podía manipular sus formas hasta cierto punto. Esta habilidad era la transmutación. El principio detrás de sus poderes era intrigante. Pensaba que necesitaba tocar un objeto para analizarlo, pero eso no era cierto. Cuando tocaba algo, lo envolvía en energía, y esta energía era algo que nunca había visto antes. La biología de las gemas era simplemente absurda. Sentía que su cuerpo absorbía constantemente una sustancia desconocida. Esta sustancia era abundante y estaba en todas partes. Era una sustancia densa y extraña de color oscuro. Su gema actuaba como un convertidor, absorbiendo esta energía y convirtiéndola en algo que podía interactuar con el mundo físico. Por eso las gemas podían cambiar sus cuerpos. Estaban hechas completamente a alta energía. La curiosidad llenó sus ojos. Quería saber más sobre su existencia y la sustancia oscura. Sin embargo, cuando intentó explorar más, un fuerte dolor de cabeza la golpeó. Se agarró la cabeza, haciendo una mueca de dolor. La información era demasiada para manejar. Peridot sintió arrepentimiento. Era como si su serie favorita se pausara en el mejor momento. No obstante, había cumplido su propósito. Fue capaz de generar energía de su cuerpo. La gema condensó la sustancia oscura, y sus manos brillaron con energía. Tocó el portal con sus manos, y una pequeña luz comenzó a emanar de él. Está funcionando. Pensó, su corazón latiendo con alegría. Sin embargo, no pudo seguir generando energía, y la luz se apagó como si nunca hubiera existido. Maldita sea, ¿por qué? Peridot golpeó el suelo con sus pequeñas manos. El dolor recorrió sus puños, pero la adrenalina era lo suficientemente fuerte como para suprimirlo. Sentía que finalmente había encontrado una manera de escapar, solo para que sus esperanzas se desmoronaran de nuevo. ¿Por qué este mundo la odiaba tanto? No, no es momento de desesperarse de nuevo. Peridot suprimió sus fuertes emociones. Eso era algo a lo que se había acostumbrado en las últimas semanas. No todo está perdido. Había reunido información valiosa en su análisis, y tenía una habilidad única que podía cambiar las formas materiales. Si pudiera entender profundamente el principio del portal, podría optimizar sus funciones y reducir los requisitos necesarios para su activación. Peridot comenzó a formular un nuevo plan en su cabeza. Capítulo 3. Creando una salida. Peridot decidió optimizar el portal, pero no fue una tarea fácil. La tecnología estaba muy adelantada a su tiempo. Ni siquiera había sido un genio en su mundo anterior. Tenía calificaciones promedio y había tenido que trabajar desde joven. Pero no es que hubiera tenido otra opción desde un principio.
No había escasez de tiempo, para bien o para mal. Sus manos tocaron la superficie plana y fría una vez más. Había muchos procesos involucrados en hacer que un portal funcionara, y esto le causaba casi dolores de cabeza insoportables. Peridot no podía entender todos los principios, por lo que limitó su análisis a las funciones básicas. El dispositivo se dividía en 3 funciones básicas: propagación, conexión y teletransportación. La propagación era el proceso que requería más energía. Requería que una enorme cantidad de sustancia oscura fuera enviada en todas direcciones para encontrar cualquier punto disponible, al igual que una señal de onda. Después de que las sustancias oscuras de los 2 portales se encontraran, necesitaban establecer una conexión. La sustancia oscura uniría los 2 puntos en el universo, creando algo como un agujero de gusano. Finalmente, la gema sería atraída hacia el otro punto por la densa sustancia oscura, con su cuerpo físico liberado temporalmente. Este paso era el proceso de teletransportación. Esto explicaba por qué las gemas parecían temporalmente deformadas cuando se teletransportaban y por qué los humanos no deberían poder usar un portal. Solo una gema podría pasar o interactuar con el agujero sin ser destruida en el proceso. Steven es una anomalía, usándolo con un cuerpo humano, pensó. Su mente, llena de curiosidad, deseaba desesperadamente estudiar el cuerpo de Steven. Una sonrisa siniestra se extendió por su rostro al pensar en los datos que podría recolectar. ¿Cómo debe ser Steven por dentro? Cuando Peridot notó la baba cayendo de su boca, volvió en sí. ¿Qué estoy pensando? Casi diseccioné a Steven en mi mente. Un escalofrío recorrió su cuerpo ante el pensamiento. ¿El cuerpo de la gema está influenciando mi mente, o simplemente soy una sociópata loca? Nunca pensó que tuviera este lado siniestro. Calmó su corazón acelerado y redirigió su enfoque al objeto azul. Hubiera sido ideal si el portal estuviera completamente intacto, pero ese no era el caso. La conexión y la propagación estaban en malas condiciones. Necesitaba arreglarlas y, al mismo tiempo, encontrar una fuente de energía alternativa. Peridot decidió arreglar el portal primero antes de preocuparse por cualquier otra cosa. Comenzó a recolectar todos los cristales esparcidos alrededor del portal. La vista de una pequeña niña verde recogiendo cristales apáticamente en un mundo abandonado era como un bello y triste retrato. Peridot empezó a infundir energía en el cristal que tenía en la mano. Intentó imaginar una forma rectangular plana en su mente, y el cristal comenzó a condensarse en esa piedra. No era un rectángulo perfecto. Los bordes estaban deformados y curvados, con muchas partes irregulares. Esa fue la primera vez que intentó usar la transmutación, y los resultados no eran optimistas. A diferencia de antes, su expresión no mostraba esperanza ni miedo. Sabía que debía mantener la calma para salir de este mundo. Es un proceso. Solo necesito mejorar en ello, pensó, apretando sus manos. Tengo todo el tiempo del mundo para lograr que funcione. Con su determinación renovada, Peridot comenzó a transmutar el cristal de nuevo. Peridot siguió practicando la transmutación todos los días. Al principio, solo podía hacer que el cristal pareciera la forma que quería, pero ahora podía replicar perfectamente un rectángulo. La clave estaba en los detalles. Peridot en el pasado había imaginado una imagen abstracta de un rectángulo 2D, pero esta premisa era errónea. Necesitaba pensar en todos los detalles en un modelo 3D. La densidad del material, las reacciones a la sustancia oscura, la forma que necesitaba tener. Toda esa información y más debía ser considerada. Si ella fuera humana, no podría imaginar todos esos detalles en su mente. No, ni siquiera las gemas podrían proyectar mentalmente tan bien como ella lo hacía. Esta era la sinergia de la transmutación y la valoración. Ambas eran perfectas entre sí. Usando la valoración, podía entender todos los detalles y reutilizar la imagen en su mente, cambiando solo las partes necesarias para hacer posible la transmutación. Es un éxito. Bueno, la mitad de ello. No podía decir que fue un éxito total porque la transmutación tenía un límite claro. Ella misma. Cuanto más grande el objeto, más difícil la transmutación. Era porque debía considerar todos los detalles menores y manipular la cantidad de energía necesaria para ello. La cantidad de energía era limitada, pero la forma en que la manipulaba no lo era. Si seguía practicando, eventualmente podría transmutar lo que quisiera. Sin embargo, este nivel era suficiente para ella por ahora. Peridot caminó hacia el portal y tocó el borde roto.
Las partes menores estaban arregladas, dejando solo unos pocos espacios vacíos. Había logrado reparar la conexión. Lo único que quedaba era la parte de la propagación. Sin embargo, no tenía las piezas necesarias para repararla. Había explorado todo el planeta buscando portales, pero además de la ruta del principio, no tuvo mucha suerte. Incluso la propagación se había reutilizado del primer portal que encontró. Se le puso la piel de gallina al recordar todos los procesos para recolectar cristales con su cuerpo infantil. Si alguien la hubiera visto, definitivamente reportaría abuso infantil. La propagación necesitaba ser gestionada manualmente. Tal vez podría delegar esta función a su gema, que también podría manejar tanto la energía como la sustancia oscura. Ahora, solo necesitaba encontrar un buen suministro de energía. ¿Pero dónde podía encontrar uno bueno? Peridot, con su pequeño cuerpo acostado en el suelo, miraba apáticamente las paredes con muchos agujeros adheridos a ellas. Suministro de energía, suministro de energía. Los ojos de Peridot miraron fijamente en una dirección. Ante sus ojos había varios inyectores que había pasado por alto hasta ahora. ¿Suministro de energía? Jejeje, dijo Peridot con una cara distorsionada y una risa maquiavélica. Quizás ya había encontrado uno bueno. En una guardería amplia y fría, una pequeña figura miraba emocionada a un grupo de máquinas destruidas similares a virus con una enorme gema incrustada en la parte superior y piernas de metal en la parte inferior. 4, 5, no, 7. Contaba Peridot con sus pequeñas manos. Esos bebés eran el fruto de su arduo trabajo. Casi morí cuando uno de ellos cayó sobre mi cuerpo, pero ¿a quién le importa? ¿Acaso no soy una gema? ¿Hay algo que una gema no pueda hacer? Peridot se reía de alegría. ¿Su cordura? Cuestionable. Sus manos tocaron uno de los inyectores. Podía analizar incluso sin tocar, pero los datos que sentía a través del tacto directo eran más precisos que a través de un servicio inalámbrico. Su dolor de cabeza era severo, pero se mordió los labios y siguió analizando hasta el final. Esto es probablemente menos del 15%. Pensó con una cara de lástima. Al igual que el portal, había muchas funciones que no sabía exactamente cómo funcionaban. Sin embargo, sabía que la mayoría del proceso no era realmente necesario conocer. Solo necesito entender el principio. Cerró los ojos para mejorar su enfoque y trató de asociar la información. Analizar el principio de una máquina no era una tarea fácil. La evaluación solo le proporcionaba información, pero no se preocupaba por organizarlos. Esta parte era su trabajo. Las horas se repetían de esta manera, Peridot analizaba hasta que su mente casi se colapsaba. Sentía que cada vez que intentaba analizar de nuevo, se volvía mejor en ello. Algo peculiar sobre el inyector era su comportamiento similar a una gema. Los inyectores también podían interactuar con la sustancia oscura. La barrena en la parte inferior estaba programada para absorber y expulsar cosas hacia la superficie del planeta. Toda la energía absorbida se convertía en algo similar a la sustancia oscura pero también similar a la energía. Era como un estado físico e intangible. Esta contradicción retorcía su mente. Era una extraña gelatina formando la forma de una gema utilizando datos que no sabía de dónde provenían. Peridot sentía arrepentimiento. La química y la biología eran sus peores materias en la escuela. De haber sabido que su vida dependería de ello, habría estudiado más. Renunció a tratar de entender los principios del convertidor de inyectores. Solo necesitaba una cosa: energía. Y ya había descubierto las partes responsables de extraer energía. Peridot miraba fijamente a los 7 inyectores esparcidos por el suelo. Hoy sería otro día sin dormir. En cierto momento, no era tan diferente de su vida pasada. Esto es un verdadero taladro, ustedes tontos. Dijo Peridot, levantando su barbilla con los brazos cruzados en una postura erguida. Delante de su pequeño cuerpo, había un gran inyector. La forma era completamente diferente de la anterior. Peridot se había enfocado solo en absorber y expulsar energía. Trabajó durante días para condensar todos los taladros en uno solo grande. Había gemas adheridas en la parte superior y extraños tubos conectados al portal. Estaba orgullosa de su nueva creación. Con este taladro, podría proporcionar suficiente energía al portal durante horas sin parar. El planeta no podía generar ninguna gema, pero no significaba que el núcleo estuviera ausente. Solo necesitaba un gran taladro para extraer la energía y dirigirla hacia el portal.
Recordó todas las explosiones que tuvo que manejar en el proceso debido a la energía inestable de los inyectores. Había marcas de suciedad alrededor de su cuerpo y su cabello que alguna vez fue de un verde claro se había vuelto más oscuro y lamentable. Era como una niña que accidentalmente cayó en la alcantarilla después de saltar de un avión sin paracaídas. Te llamaré Supertaladro X-23. Serás mi pase sudoroso a la Tierra. Con sus manos llenas de energía, golpeó el inyector. Las patas de metal se fijaron en el suelo y los taladros penetraron la tierra. La energía llenó el portal y una luz surgió de todas partes. Está funcionando. Gritó Peridot con todas sus fuerzas. Corrió rápidamente hacia el portal y lo tocó con ambas manos. Estaba tratando de definir una dirección para la propagación usando su propia gema. Sintió una gran cantidad de información llenando su cabeza. Toda la información sobre todas las rutas espaciales. Conceptos que no podía entender y las leyes del espacio-tiempo, todo llenó su cabeza de una vez. Nunca había sentido un dolor tan grande. El dolor era tanto que se quedó sin palabras. Ni siquiera pudo recuperar el sentido para notar que el suelo temblaba terriblemente. El taladro se estaba volviendo inestable y el núcleo del planeta estaba perdiendo su energía externa. Instintivamente, Peridot comenzó a organizar toda la interminable información en su cabeza. Estaba tratando de restringir la información para reconocer solo la energía oscura. Sus intentos fueron inútiles y fracasó repetidamente. No tenía otra opción. Lo único que podía hacer era tragar su dolor. En lugar de reducir, aumentó la señal. No sabía cómo lo hacía, pero siguió aumentando cada vez más. Crack. El sonido de algo rompiéndose apareció en sus oídos, pero no estaba en sus sentidos normales para notar. Observaba cualquier turbulencia en la señal. Su cuerpo convulsionando, desmayándose y teniendo espasmos una y otra vez. Se mantenía en este terrible estado hasta que apareció una señal débil. Pero era demasiado débil, casi como si la propagación estuviera deliberadamente debilitada para ser indetectable. Necesitaba una ola más fuerte para conectarse. Solo un poco más. Crack. Con el sonido de algo rompiéndose, el pequeño cuerpo fue cubierto por luz y levitó en el aire. El suelo alrededor se había oscurecido, completamente drenado. El taladro estaba sobrecargándose, no quedaba más tiempo. ¡Bam! Se produjo una enorme explosión, pero Peridot no pudo saberlo. Ya había dejado el planeta. Capítulo 4. Efectos colaterales. Una luz descendió del cielo, revelando una pequeña figura verde en el desolado desierto. La figura, cubierta de baba, sudor y tierra, luchaba por abrir los ojos, que brillaban como cristales. Su gema estaba agrietada, y se retorcía de agonía. ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! Gritó Peridot, incapaz de articular otras palabras. Sus uñas se clavaban en su cuerpo demacrado, dejando marcas por todas partes, pero el dolor persistía. Su sufrimiento no era físico, sino mental. El uso abrumador de su habilidad de evaluación la bombardeaba con información de golpe, dejándola desorientada. Peridot no podía reconocer su entorno ni su estado. La sobrecarga la dejó en una neblina. ¡Ah, ah, ah! Ah. Sonaba como una máquina rota, solo capaz de emitir unos pocos sonidos. Eventualmente, dejó de gritar. Su mente se desvió. No podía decir si estaba presente o en otro reino. Los días pasaron en un ciclo monótono. Su único consuelo era una sensación esponjosa que ocasionalmente la envolvía. Cada vez que su mente se aclaraba, intentaba tocar su gema y analizarla, solo para encontrarse con un dolor más intenso que volvía a dejar su mente en blanco. Su gema, antes vibrante, se había apagado a un tono pálido. Peridot se sentía débil, apenas capaz de mantener su quietud. A pesar de su estado crítico, intentaba repetidamente analizar su gema hasta que su mente se quedaba en blanco. Cuando el dolor se volvía insoportable, se aferraba con fuerza a la fuente de la sensación esponjosa. El dolor permanecía, pero su mente encontraba un mínimo de consuelo. Los días se desdibujaban. Consideraba que la muerte podría ser menos dolorosa que vivir, pero no podía decidirse a terminar con todo. Cuando su mente se desviaba a un lugar extraño, sentía humedad en sus mejillas, un destello de esperanza. Le recordaba el calor que sentía con su abuela. Lo extrañaba profundamente. Peridot sentía como si un ángel la estuviera protegiendo, incluso en medio de su sufrimiento.
No seguía ninguna religión, pero creía que esto debía ser lo que se siente al tener un ángel. Con un ángel a su lado, no podía rendirse todavía. Su espíritu exhausto seguía luchando. Después de días sin progreso, finalmente emergió una luz verde. Peridot identificó la fuente de su dolor y supo que necesitaba cambiarla para encontrar alivio. Movió sus manos temblorosas hacia su gema, usando toda su energía restante para cortar el canal del dolor. Lo intentó, pero su cuerpo no pudo sostener el esfuerzo por mucho tiempo. Necesitaba ser más eficiente. Inicialmente, movía su energía de manera imprudente, pero ahora la dirigía con cautela, usando la cantidad justa para cada proceso. Era una tarea delicada y ardua. La gema agrietada se realineó lentamente, formando una línea limpia y recta. Poco a poco, hasta que finalmente alcanzó el punto que necesitaba. El dolor disminuyó, llevándose consigo el calor de su piel, el sonido del viento y la preciosa sensación esponjosa. El mundo se volvió negro. Estaba viva, pero casi en un estado vegetativo. Peridot perdió todas las funciones involuntarias. Esta era la única manera de detener la sobrecarga de datos. Dividió su mente en dos partes. Su mente primitiva e involuntaria analizaba los datos, usando energía y dejando su cuerpo débil, pero manteniéndola viva. La parte restante era su mente lenta y voluntaria. Intentó mover su dedo, pero no sabía cómo. ¿Qué músculos mover? ¿Cuánta energía usar? ¿En qué dirección? Necesitaba responder a todas estas preguntas para mover su dedo. Peridot sintió una tristeza inmensa. No porque hubiera perdido sus sensaciones físicas o la vista, sino porque nunca podría sentir la cálida sensación de nuevo. Su gema emitía luz sin saberlo. Su cuerpo estaba deformado por su estado emocional. Mientras su mente se desvanecía, intentó calmarse. Peridot pensó en su abuela, las torpes galletas que hacía, su rostro amable y sonrojado después de un elogio, y la expresión triste mientras veían Steven Universe juntas. Esto calentó su corazón. La luz en su gema se desvaneció a un tono pálido. Al menos sigo viva, pensó, tratando de calmar sus preocupaciones. No sabía cuánto tiempo podría mantener esta mentalidad. Sentía que el mundo la ponía a prueba constantemente. Estaba tan cansada de todo. Quizás este no es el mundo de Steven Universe, sino mi celda especial en el infierno. Reprimió estos pensamientos. Necesitaba pensar en otra cosa. Peridot se fijó un objetivo. Moveré un dedo. Pasaron los días. Se concentró en mover sus dedos con poco progreso. En momentos de analizar sus manos, el mundo oscuro brevemente ganaba una imagen. Esto le dio una idea. ¿No puedo reemplazar mi visión analizando el entorno? Peridot decidió intentarlo. Extendió su energía y escaneó los datos a su alrededor. Su mente se quedó en blanco de nuevo. Nunca había intentado analizar algo sin usar sus manos por más de un breve momento o en un área amplia. Cuando su mente se aclaró, intentó entender lo que había pasado. El análisis no tenía fin. Cuando intentó acceder a la información, todos los datos del área llenaron su mente. Instintivamente, Peridot nunca hacía más de lo que podía manejar. Incluso ahora, su gema analizaba constantemente la información que había delegado. Analizó muchos puntos de su gema, pero no pudo acceder a la fuente de sus poderes. Sabía que existían, pero su gema no tenía los datos. Entonces, ¿de dónde venían sus poderes? Nunca había visto un caso similar en la serie. Quizás es porque soy diferente. Peridot no estaba hablando de ser una protagonista, sino de su existencia intrínseca. Ella era una reencarnación. ¿Cómo está la gema procesando mi alma? Quizás por eso no había nadie en la guardería. Recordó a Amatista, que despertó 500 años más tarde que los demás. ¿Y si yo también soy un despertar tardío? No lo sabía. Su cuerpo parecía estar bien, pero no podía estar segura. Hasta ahora, no tenía con quién comparar su altura. Juzgando por los agujeros agrietados en las paredes, debía ser pequeña, pero no sabía cuán pequeña. Sin embargo, era una hipótesis plausible. Quizás pasé 100 años en ese agujero, y por eso no había nadie en la guardería. Un misterio sobre su existencia estaba siendo resuelto. Pero saber esto parecía inútil ahora. ¿Cómo podría controlar los datos de evaluación si no podía analizarlos? La única manera es intentarlo una y otra vez.
Peridot pensó que si podía controlar los datos en el futuro, podría detener o reducir la sobrecarga y recuperar sus sentidos. Por ahora, solo quería una cosa. Quiero ver. El tiempo sin vista fue terrible. Se sentía vulnerable y frágil. Como en el jardín de infancia, tenía que esforzarse mucho otra vez. Quiero descansar, pensó desesperadamente. Peridot intentó analizar el área a su alrededor de nuevo y se desmayó. Lo hice. Peridot percibió formas geométricas en un pequeño radio a su alrededor. Las formas no tenían colores ni sensaciones. La parte buena era que podía mantenerse en este estado durante horas. La evaluación no se detenía mientras mantuviera su mente trabajando y proporcionara energía. El poder mental y el control de energía de Peridot habían aumentado significativamente debido a sus acciones anteriores. Era más fácil sentir un radio bajo que analizar todo el espacio. Se desmayó varias veces analizando el suelo, solo para descubrir que estaba en un desierto. La evaluación intentaba analizar cada grano de arena. La revelación más impactante fue la identidad de su ángel esponjoso. Estaba acostada en el vientre circular y suave de una enorme bestia rosa. ¿Por qué está aquí el león de Steven? Capítulo 5. Despedida abrupta. León, un animal mágico capaz de manipular dimensiones y teletransportarse usando su rugido, era uno de los personajes más icónicos de la serie y un compañero confiable de Steven y Connie. Pero ahora, este ser mágico estaba usando su cuerpo como almohada. Peridot sentía curiosidad por su peculiar biología, pero su mente estaba tan agotada que temía que algo grande le sucediera a su mente inestable si intentaba analizar a León. Contuvo su curiosidad con miedo, prometiéndose a sí misma estudiar el cuerpo de León algún día. Recupera el sentido. Pensó Peridot, tratando de organizar su mente. La presencia de León le dio muchas ideas sobre la historia original. Steven aún no había conocido a León. Esto significaba que había nacido en algún momento después de la muerte de Rose Quartz y el comienzo de la serie. Es una pena que no naciera después de los eventos de la serie. Las gemas de cristal al inicio del programa tenían una actitud hostil hacia las gemas desconocidas. Si descubren mi identidad, tal vez las gemas de cristal me ataquen y me atrapen en una burbuja. Afortunadamente, León es solo un animal pasivo con inteligencia básica y una personalidad estoica, pensó, aliviada. Comparado con involucrarme con personajes humanoides, tuve suerte de encontrar solo a León. El efecto mariposa debería ser soportable por ahora. A pesar de estos pensamientos, su energía de gema se estaba volviendo inestable debido a su ansiedad. No quería involucrarse con la historia original. Después de sufrir tanto, solo quería una vida sencilla. Necesito un disfraz. Peridot quería vivir entre los humanos incluso después de haber renacido como gema. Pero su piel era verde y tenía una gema incrustada en la frente. ¿Cómo podría hacerlo posible? Recordó que las gemas tenían el poder de cambiar sus cuerpos, pero no el tono de su piel o gemas. Peridot intentó imaginar energía envolviendo su cuerpo para hacerse más alta usando solo los poderes de su gema, pero sintió que su gema se volvía inestable y se detuvo. ¿Qué está pasando? Intentó una y otra vez, pero su gema seguía mostrando energía inestable. Peridot tenía malos presentimientos sobre esto. Sabía que sus poderes eran débiles, pero al menos existían. Ahora no podía condensar su energía natural como antes. Toda la energía alrededor de su cuerpo estaba en un estado delicado de estabilidad. Incluso las emociones menores podían influir en su equilibrio energético. Esto es peor de lo que pensaba. De alguna manera, Peridot logró detener su dolor, pero su cuerpo estaba constantemente al límite. Se sentía como si siempre estuviera en modo de emergencia, con todas las funciones básicas liberadas para soportar tareas pesadas. No, tal vez pueda reemplazar la transformación natural con transmutación. Peridot intentó mover una sustancia oscura alrededor de su dedo y cambiar su piel. Funciona. Su dedo índice se había vuelto más grande que los otros dedos. Segundos después, su dedo volvió a su estado normal sin su intención. ¿Por qué? Intentó condensar de nuevo y más concentrada, pero en el momento en que la energía se debilitó, el dedo volvió a su estado original. Este es un proceso activo, pensó. Hasta ahora, Peridot había usado su habilidad de transmutación solo en objetos. Solo necesitaba usar energía por un instante, y los resultados se mantenían.
Sin embargo, su cuerpo estaba completamente hecho de energía, meramente una simulación de un estado físico creado con energía oscura. Para crear el disfraz perfecto, necesitaría proporcionar una cantidad constante de energía, tal como lo hacía con la evaluación. Sin embargo, esto requería un nivel aún más alto de precisión. Necesito encontrar una manera de automatizarlo. Peridot comenzó a analizar su gema de nuevo. La gema era como un cerebro, conteniendo toda la información sobre su cuerpo, poderes y memoria. Sin embargo, era muy diferente de un cerebro humano. No hay otra manera. Necesito seguir intentándolo una y otra vez. Peridot estaba cansada. Sentía que solo necesitaba cambiar su perspectiva, pero momentos después de su éxito, enfrentó un desafío aún más problemático. Cuando notó al león rosa durmiendo pacíficamente, sintió envidia. Peridot repitió la misma rutina día tras día. Practicaba la evaluación por la mañana, la transmutación por la tarde y practicaba caminar por la noche. Antes, solo podía ver formas durante largos periodos, pero ahora podía ver siluetas. Incluso sin colores, era una mejora significativa en comparación con antes. En cuanto a la transmutación, Peridot notó que no era eficiente cambiar su altura o extender su cuerpo, así que se centró en 3 cosas básicas. Cambiar el tono de su piel, su cabello y ocultar su gema. El cuerpo físico era solo una ilusión, pero la gema tenía restricciones sobre cuánto podía ser alterada. Gracias a la transmutación, pudo superar estos límites, pero requería un proceso aún más complejo que solo usar su transformación. Necesitaba pensar en cada aspecto de su cuerpo y estandarizar el proceso en su cerebro para mantenerlo transmutado mientras proporcionaba solo una pequeña cantidad de energía. Pequeñas grietas aparecieron en su gema mientras Peridot separaba su mente deliberada en pequeñas piezas para simular un proceso automático. Si una gema hubiera visto esto, se habría asombrado por la locura de dañarse a sí misma. Peridot había desarrollado un pensamiento paralelo artificial. Solo necesitaba entender cómo se hacía el proceso, delegar este trabajo a una parte de su mente y finalmente proporcionar la cantidad necesaria de energía. A pesar de todos los eventos desafortunados que había pasado, Peridot tenía buen control de la sustancia oscura y la energía, lo que hacía el proceso más fácil. Sin embargo, este proceso estaba restringido a cambios simples o inmutables. Su piel ahora tenía un tono claro, su gema simulaba una textura similar a la piel, y una extraña luz distorsionaba la percepción de su gema. Aparecía como un humano perfecto con cabello oscuro y piel blanca. La única anomalía eran sus ojos verdes, similares a una joya. Sus ojos estaban en un estado extraño y agrietado que aún no podía entender completamente. Aunque había estudiado su gema, era solo una parte del sistema neuronal. Su cuerpo todavía estaba lleno de misterios. Las gemas caminan naturalmente sin preocuparse por el sentido común. ¿Estoy siendo excesivamente neurótica? Bueno, no hay nada de malo en tomar precauciones, pensó. Peridot podía parpadear, pero no podía caminar como antes. Los humanos son asombrosos por poder caminar tan fácilmente, recordó Peridot cómo los científicos de la computación lucharon mucho para hacer que una IA aprendiera a caminar en su vida pasada. La razón era clara. Tenía tantas cosas en las que pensar. No era un proceso simple ponerse de pie, necesitaba encontrar un equilibrio perfecto para su cuerpo y hacerlo con cada paso que daba. Su mente ya estaba sobrecargada con pensamientos paralelos. Si su mente primitiva aún estuviera funcionando, habría tenido dolores de cabeza interminables. Simular algo tan complejo como caminar y automatizarlo parecía más difícil que crear un superinyector para destruir la Tierra. Sin embargo, Peridot estaba satisfecha con los resultados que había logrado. Al menos nadie la reconocería como una gema a primera vista. Usaba a León como bastón cada noche. Se caía al suelo segundos después de levantarse, y León diligentemente la mordía en el cuello y la ponía en la postura correcta de nuevo. Peridot estaba conmovida por el león rosa y perezoso que se quedaba a su lado durante el aburrido proceso de acostumbrarse a caminar. Pero no podía entender por qué de repente comenzó a ponerla sobre su espalda. León estoicamente la mordía en el cuello y la colocaba sobre su espalda. Segundos después, León corría hacia el desierto nocturno. Ni siquiera quería recordar lo asustada y abrumada que estaba por la vista que cambiaba rápidamente mientras León se movía. ¿Por qué haces esto tan de repente? León no solo caminaba, sino que también saltaba tan alto que no podía percibir el suelo incluso después de usar su evaluación simplificada en un rango enorme.
Su corazón no latía, pero su mente estaba genuinamente asustada, con su gema emitiendo una luz cada vez que León saltaba alto. Pensé que tener trastorno de estrés postraumático por los portales era suficiente, pero ahora estoy desarrollando un nuevo trauma con grandes espacios, pensó, arrepentida por el león rosa. Los días en el desierto seguían la misma rutina aburrida, excepto por las noches con las caminatas de León. Necesito un pasatiempo. En su vida pasada, Peridot jugaba videojuegos hasta medianoche con sus amigos los fines de semana y veía algunas series después del trabajo. Pero ahora, su vida estaba en peligro. Extrañaba esas actividades estimulantes. Peridot comenzó a dibujar figuras humanas en el suelo. No podía reproducirlas perfectamente porque era como dibujar con un ratón, pero al menos podía divertirse un poco en su desafortunada vida. Sus dibujos se volvieron más precisos día a día hasta que un día León abrió un portal de la nada y la mordió en el cuello. La acción repentina del león asustó a la pobre Peridot en medio de su pasatiempo. Espera, ¿qué estás haciendo? Sin tener en cuenta sus pensamientos, León la lanzó al portal sin dudarlo. Así fue como su aburrida vida en el desierto llegó a un abrupto final. Fin del vídeo. Si quieres escuchar más novelas en el canal, apóyame dando me gusta y suscribiéndote, eso me ayuda a seguir subiendo contenido.